Hablaremos de la caída libre, ¿no? La situación es que si la mayoría agarra un objeto y lo suelta, saben de su observación o de su experiencia cotidiana que al soltar ese objeto va a caer. O que si ustedes agarran un objeto y lo lanzan verticalmente hacia arriba, saben que luego de cierto tiempo, aunque el objeto se esté subiendo, pues va a caer. Es bien sabido que en ausencia de resistencia del aire, todos los objetos que se dejan caer cerca a la superficie de la Tierra caen hacia ella con la misma aceleración constante bajo la influencia de la gravedad de la Tierra. Bueno, esto es básicamente la explicación de por qué los objetos caen. Pero no fue sino hasta 1600 que se aceptó esta conclusión. Antes, Aristóteles sostenía, o sus enseñanzas sostenían que los objetos más pesados caían más rápido que los objetos más ligeros, lo cual pues era erróneo. Cuando usamos la expresión un objeto en caída libre, no necesariamente se hace referencia, ojo con esto, a un objeto que se suelta desde el reposo. Si nosotros consideramos un objeto y un planeta, por el simple hecho, y eso lo vamos a ver más adelante, pero adelanto un poco la explicación más detallada, por el simple hecho de tener masa, los objetos se atraen. Y esa es la llamada ley de gravitación. Dos objetos que poseen masa, pues ejercen una influencia uno sobre el otro, a algún tipo de interacción por poseer masa y los objetos son atraídos uno hacia el otro. Pero la situación que un planeta puede estar, digamos, sometido a otro tipo de interacciones que no van a facilitar o a hacer el hecho de, o hacer tan fácil que el planeta se vaya a mover en dirección al objeto. Por lo que lo más simple de ver es que el objeto es atraído hacia el planeta, hay una interacción entre los dos, repito, los dos se atraen mutuamente, pero debido a los tamaños y a un montón de factores, el que se mueve, por así decirlo, considerablemente o visiblemente se mueve es el objeto. Entonces, ese objeto es atraído al planeta, el planeta es atraído al objeto, pero repito, ese movimiento es muy complicado que se pueda dar por todos los factores que ya mencioné. Y lo que se produce es que el resultado de esa atracción, el objeto tiene una aceleración que es en dirección del planeta. Claro, ¿no? Si vemos el planeta como un círculo y vemos el objeto, la dirección en todo caso tiene que ser hacia el centro del planeta. Pero en una porción del planeta, dado el tamaño que tiene, al final de cuentas, lo que se ve es que es como que fuera un plano, ¿no? Pero recordemos que la superficie del planeta, en el caso de la Tierra, es casi esférica. Entonces la situación es que producto de esa interacción, los objetos son atraídos, es una atracción mutua, pero que el objeto, al ser atraído, va a tener una aceleración que va a ser vertical, si consideramos los ejes de la manera usual, ¿no? El eje X y el eje Y. Entonces es una aceleración que va a estar en dirección vertical hacia abajo. La dirección del eje Y pues es hacia arriba, entonces podemos decir que es una aceleración con una componente vertical negativa en contra de la convención de los ejes. La situación es que esa aceleración podemos definir como un valor del negativo de la componente G en dirección J.
donde G se le conoce como gravedad del planeta. Claro que es un valor que depende del planeta. La situación es que, como vamos a ver después con la ley de gravitación, esa atracción depende de la distancia que hay entre la superficie del planeta y el objeto. Entonces, ese valor de la componente, ese valor de la gravedad del planeta, pues suele depender de la altura. O sea, que suele ser en general variable. Pero la situación es que si consideramos el caso real, ¿no? El caso real de que es un valor variable, entonces la ecuación que va a aparecer para la aceleración no va a ser tan simple, y lo que implica es que hay que resolver, para encontrar la solución a los ejercicios, una ecuación diferencial. Y como no es contenido, no es requisito del curso de la clase de ecuaciones diferenciales, entonces por eso partimos de algunos supuestos. Número uno, el valor de la gravedad no depende de la altura. Entonces, estamos considerando problemas donde las situaciones se dan casi o muy cercana a la superficie de la Tierra, donde al estar muy cerca de la Tierra, esas variaciones de la altura pues son imperceptibles. Entonces, se puede considerar a la gravedad como un valor constante. De manera que la gravedad es, en el caso de la Tierra, que repito, depende del planeta, podemos considerar en dos unidades, en dos sistemas de medición. En el sistema internacional, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. En el sistema británico o el sistema inglés es 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Algunos libros suelen tomar 9.81, otros libros suelen tomar 10, incluso redondean a 10, es una cuestión de convención, pero para nosotros es el valor que vamos a utilizar es 9.8. Vemos entonces que vamos a considerar la aceleración como constante. Otro supuesto que tenemos que hacer es de acuerdo a la resistencia que tenga el aire. Porque si ustedes ven esta ecuación, en esta ecuación lo que nos está diciendo es que la aceleración del objeto que va a caer que cae o que está en caída libre, es un valor constante, y ese valor de aceleración no depende de la forma del objeto, no depende de la masa del objeto. Por lo tanto, lo que nos está diciendo que todos los objetos que caen libremente lo hacen con la misma aceleración. Entonces, si yo coloco dos objetos y los suelto de la misma distancia, son atraídos por el planeta, y como no hay dependencia de la forma ni del tamaño en la ecuación que tenemos, quiere decir que los dos objetos van a llegar al mismo tiempo al suelo, a la superficie del planeta. Pero eso en la realidad no es cierto, porque imaginemos si consideramos un objeto sólido, una piedra, y consideramos una hoja de papel, y yo lo suelto desde cierta altura. Entonces lo que va a pasar es que por el efecto del viento, en el caso de la hoja de papel, de repente empieza a soplar el viento y la hoja de papel, en vez de bajar, va a subir. Entonces ya ese efecto no es considerado en esta ecuación. Por lo que para poder utilizar esta ecuación, aparte de considerar un valor de gravedad constante, debemos despreciar o no tomar en cuenta los efectos de la resistencia del aire sobre los objetos que están en caída libre. Es decir, vamos a considerar que no hay absolutamente nada en el camino entre el objeto y el suelo. Es decir, es vacío. Es vacío. De forma que si ustedes buscan en internet videos, ¿no? Cuando las personas llegaron a la luna, lo que hicieron fue un experimento de lanzar o de soltar un martillo y me parece que una pluma, y se logra ver que llegan al mismo tiempo, porque no hay evidentemente aire en el espacio porque es vacío. También ese vacío se puede generar de una manera artificial, es
decir, tener una cámara de vacío donde se extrae todo el aire, hacer el experimento y en efecto, al no tomar en cuenta la resistencia que pueda tener el aire, pues los objetos llegan al mismo tiempo. Ese es el segundo factor. Repito, no consideramos la dependencia de la altura. 2, no consideramos la resistencia del aire. Trabajamos como que estuviéramos en el vacío. Y 3, otro efecto que también puede influir es no tomar en cuenta la rotación que tiene la Tierra. Hay un efecto que tiene que ver con la rotación de la Tierra, se llama efecto Coriolis, que nuevamente eso puede alterar algunas ecuaciones. Entonces, si no tomamos en cuenta esos 3 factores, ni la dependencia de altura, ni la resistencia del aire, ni el efecto de rotación, que es el efecto Coriolis, entonces nuestra ecuación sería simplemente que la aceleración en caída libre es negativa porque la aceleración va hacia abajo, gravedad en dirección J. Pero en este caso estamos considerando, por el sistema que estamos tomando de ejes, que el valor de la gravedad es positivo. El valor de la aceleración de caída libre es negativo. O sea que el negativo lo incluyo en la componente, pero la gravedad lo defino como una cantidad positiva. Decimos entonces que un objeto en caída libre no necesariamente se hace la referencia a un objeto que se suelta del reposo. Simplemente definimos como un objeto en caída libre a cualquier objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad, es decir, solo bajo la influencia del planeta, sin importar si inicialmente está moviéndose hacia abajo o inicialmente se está moviendo hacia arriba. Los objetos que se lanzan hacia abajo o hacia arriba y se liberan de reposo, todos están en caída libre una vez que se sueltan de la mano que los está lanzando. En los ejercicios hay que notar eso, ¿no? Si en un problema yo observo que la única influencia que tiene el objeto es la atracción del planeta, entonces consideramos que es caída libre. Independientemente de hacia dónde se está moviendo inicialmente, pero por ejemplo, si estamos hablando de un cohete que está siendo impulsado por la combustión, valga la redundancia, por la quema del combustible, la combustión del combustible, entonces no es caída libre porque el movimiento está influenciado. Claro, el cohete está siendo influenciado por el planeta, pero también tenemos el efecto adicional del impulso que da el combustible. Si un pájaro, por ejemplo, está volando, o sea, volando hacia arriba, entonces al pájaro está siendo influenciado por el planeta, pero también tenemos el efecto del movimiento de sus alas. Si en un problema habla de un superhéroe, por ejemplo Superman, moviéndose, volando hacia arriba, entonces en el caso de Superman está influenciado por la Tierra, pero también tenemos el efecto del Sol en sus células kryptonianas, que es un efecto adicional, entonces no es caída libre. Entonces tenemos que ver si hay una influencia adicional a la que ejerce el planeta para ver si es caída libre o no. Entonces cualquier objeto en caída libre experimentará una aceleración dirigida hacia abajo sin importar su movimiento inicial. Dicha aceleración es el resultado de la interacción, y aquí esto es importante. Y ese planeta, o sea, la interacción entre el planeta y el objeto, pero ese planeta no tiene por qué ser la Tierra. Resaltamos que si en un ejercicio no dice qué planeta es, entonces los valores que vamos a utilizar son los de la Tierra. Pero si ya menciona que está hablando de la Luna, de Marte y de Júpiter o un planeta extraño, pues en principio no podemos considerar que el valor de gravedad van a ser los de la Tierra, sino que va a cambiar y deberían dar información para poder encontrar ese valor de gravedad o darlo como dato. Bueno, todas las situaciones que debemos omitir, la gravedad entonces es la magnitud de la aceleración, es un valor positivo. Y además las situaciones que se deben omitir, no hay cambio con la altura, la resistencia del aire se ignora y también la rotación de la Tierra. La situación entonces es que si tenemos
el valor de la aceleración, que únicamente al hacer un movimiento de caída libre veamos que estamos considerando un movimiento que es completamente vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, pero es vertical, entonces es un movimiento rectilíneo, es un movimiento en una dimensión. Por lo que, adicionalmente, el hecho de ser un movimiento con aceleración constante menos g, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. De forma que puedo utilizar las ecuaciones que ya se hizo la deducción, solo que por ser un movimiento vertical debería colocar y en vez de x y en el valor de la aceleración debo colocar menos g y tendría entonces las ecuaciones para el movimiento de caída libre. Simplemente aceleración igual a menos g y cada y la cambio por x porque es un movimiento vertical. La aceleración del movimiento de caída libre es negativa independientemente si el objeto se mueve hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad siempre va a disminuir. Cuando un objeto es lanzado hacia arriba y está influenciado únicamente por el planeta, la velocidad de él disminuye. Por lo tanto, en algún momento, luego de estarse moviendo, va a disminuir hasta llegar a cero y después el objeto va a empezar a bajar. En ese momento que empiece a bajar, decimos que alcanza la máxima altura de todo su movimiento y la velocidad a partir de ahí sigue disminuyendo, pero la rapidez que tiene empieza a aumentar. Ojo con eso. Es lo que mencionamos acá. Lanzamos un objeto hacia arriba con cierta rapidez. Al estarse moviendo hacia arriba, pues el valor de la aceleración, vean que aquí el signo no hace falta colocarlo, puesto que lo coloco ya con la dirección de la aceleración con la flecha. Esta velocidad y la rapidez, ambas empiezan a disminuir hasta que llegamos a un punto donde instantáneamente cero. En ese momento la aceleración sigue siendo el mismo valor que hubo al inicio, porque es constante en todo instante de tiempo. Y luego el objeto empieza a bajar, porque ya la velocidad es positiva, llega a cero y va a seguir disminuyendo, ahora va a ser negativa, el objeto empieza a bajar. Al empezar a bajar, la velocidad sigue disminuyendo, pero la rapidez empieza a aumentar, porque veamos que en la primera parte la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes, la rapidez disminuye, pero cuando empieza a bajar, la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo, la rapidez aumenta. Si vemos eso en la animación, pues lo que vemos es que el objeto empieza a subir, llega a un punto que es el de máxima altura, ahí se detiene momentáneamente y luego empieza a bajar. Para tomar en cuenta, en la caída libre la aceleración es igual a menos g. Es el mismo valor independientemente de que el objeto se mueva hacia arriba o hacia arriba de repente inicialmente porque luego va a empezar a caer. No nos dejemos llevar por el nombre que se le ha dado caída, que siempre tiene que ser un movimiento donde el objeto va hacia abajo siempre. No. Simplemente caída libre es un movimiento donde el objeto está influenciado únicamente por el planeta que lo atrae. La situación acá es, la pregunta es bien simple. Imaginemos que un objeto pues, se lanza hacia arriba, llega al punto B, veamos que está a cierta altura, digamos que alguien está parado sobre el techo de un edificio, estira su mano en el abismo, tira un objeto, de forma que cuando el objeto viene de regreso, que lo hace en la misma línea que la que sube, porque tiene que ser un movimiento en una dimensión vertical, en la misma línea que sube, ahí vuelve a bajar, pero ya cuando viene bajando, pues debemos observar que ya pasa el edificio y llega hasta el suelo. La pregunta en este caso es, si el tiempo de A a B es de 5 segundos, pues nos preguntan cuánto es el tiempo de B a D, es decir, el tiempo que tarda en el instante en que se lanzó hasta que llega al punto de altura máxima es 5 segundos, nos preguntan cuánto es el tiempo que tarda en ir de ese punto a llegar al suelo. Y en este caso, pues algunos podrían
pensar que es 5 segundos, pero al ver que es 5 segundos, vean que no es esa la respuesta. En realidad pueden ver que es mayor que 5 segundos. Y vamos a explicar por qué. Tenemos aquí marcado el movimiento. Vamos a definir esto ya como un diagrama de movimiento. Y en un diagrama de movimiento lo que colocamos es toda la información entre los instantes que estamos analizando. Dibujamos los vectores, marcamos cada dato conocido. Y claro, al ubicar un vector se debe marcar la dirección. Posteriormente, cuando empecemos a hacer los ejercicios, vamos a traer un poquito más de un diagrama de movimiento. La situación es que aquí el objeto sale del punto A, sube, llega al punto B y baja en esa misma línea que subió. Pero para que el dibujo se vea mejor y no remarcar tanto en esa misma línea, lo que hago es dibujarlo cierta distancia al lado. No es que el objeto se desplaza horizontalmente, sino que para dibujar la parte que va cayendo y poder establecer la diferencia, lo tengo a la par. Entonces, si analizo de A a B, podemos observar mi ecuación, la velocidad final, inicial, menos, ya estamos considerando que es caída libre. Puedo determinar cuánto es la altura máxima, pero claro, como tengo posición, debo establecer, para poder medir la posición, debo establecer alguna referencia, y en este caso la referencia la tomo justo en el suelo, de forma que la altura máxima, que es la altura hasta que está el punto B, sería igual a la altura del edificio más la rapidez con la que se dispara entre 2G. Si yo analizo solamente de A a B y sé que en el punto B la velocidad final es 0, puedo despejar el tiempo que tarda en ir de A a B. El tiempo que tarda en ir de A a B es simplemente la velocidad inicial con que se lanzó entre la gravedad. Pero ahora, si yo analizo de A a C, y considero esta ecuación, lo que podemos observar es que el y final es igual al y inicial. ¿Por qué? Porque el punto A y el punto C son los puntos a la misma altura, solo que uno es cuando sube y el otro es cuando baja. De manera que al despejar, aquí falta un tiempo al cuadrado, en la ecuación esta es un medio de gravedad tiempo al cuadrado, de forma que cuando despejo, el tiempo de A a C es 2 veces la rapidez inicial entre la gravedad, de forma que puedo ver que el tiempo que tarda en ir de A hasta C, es decir, llegar hasta el punto B y luego bajar, es el doble de lo que tarda en solo subir. O sea que aquí podemos notar o establecer una relación de simetría. La simetría a la misma altura, porque el tiempo que tarda en ir desde cierta altura hasta el punto de altura máxima tiene que ser el mismo, dado que aquí desde A a C es el doble, o sea que lo que tarda en ir de A a B, si son 5 segundos, ese tiempo de cierta altura al punto de altura máxima tiene que ser igual al tiempo en ir del punto de altura máxima al punto a la misma altura del que estoy comparando. O sea que lo que tarda en ir de A a B son 5 segundos, lo que tarda en regresar de B a llegar a la misma altura, pero bajando, deben ser 5 segundos. Por lo tanto, faltaría un tiempo adicional para bajar hasta llegar al suelo de 5 segundos. Por esa razón, el tiempo de ir de B hasta el suelo es más de 5 segundos como teníamos marcado acá. Repito, aquí faltó un cuadrado en esta ecuación en el tiempo. El despeje está bien, solo que faltó el t al cuadrado. Si ahora analizo de A hasta C, nuevamente dos puntos a la misma altura, solo que voy subiendo y voy bajando, y considero esta ecuación, el y final es el y inicial, son iguales, están a la misma altura, entonces se eliminan, y solo me queda que la velocidad en c al cuadrado es igual a la velocidad en al cuadrado, o la componente de la velocidad al cuadrado. Pero esta ecuación no nos está diciendo que la velocidad como vector es la misma. Es decir, lo que nos está diciendo que la bc al cuadrado sea b al cuadrado es que la magnitud de las velocidades en A y en C son las mismas. Las magnitudes.
¿Por qué no las velocidades? Bueno, porque en el caso del punto A, la velocidad es positiva porque va hacia arriba en ese momento el objeto, y en el punto C, la velocidad es negativa porque el objeto va hacia abajo. Entonces, las velocidades a la misma altura no son iguales, porque en uno sube, en otro baja, en otro baja. Lo que son iguales son las rapideces. Entonces tenemos esa simetría en cuanto al tiempo en ir y bajar, pero a la misma altura, y esa simetría de las rapideces a la misma altura. Y eso se va a dar en dos puntos que sean a la misma altura. Por ejemplo, si estoy marcando aquí el punto donde tengo una velocidad 2 hacia arriba y tengo una velocidad 3, pues el tiempo que tarde en ir de este punto a B tiene que ser igual al tiempo que tarde en ir de B a ese punto. Y la rapidez que hay en este punto es la misma, que he llamado la rapidez B2, tiene que ser la misma rapidez B3. Son propiedades de simetría que son bastante útiles a la hora de hacer ejercicios. Entonces, las conclusiones de todo esto que hemos mencionado, que un objeto en caída libre, cuando sube, ¿no? Si inicialmente está subiendo, lo va a hacer hasta que se detiene y luego empieza a bajar. Y esa altura en ese momento es la máxima altura de él. La altura máxima, como acabamos de ver, solo depende de la rapidez con que se lanza hacia arriba y el valor de la gravedad. Las propiedades de simetría, que el tiempo que una partícula tarda en subir de cierta altura a la altura máxima es el mismo que tarda en bajar desde la altura máxima hasta la misma altura h. Y que la rapidez a cierta altura del objeto es la misma cuando está subiendo que cuando está bajando. Pero repito, las propiedades 3 y 4 son propiedades de simetría para la misma altura. Podemos ver esas propiedades de simetría nuevamente en la siguiente imagen, donde podemos ver que en los puntos que tengo marcados son puntos a la misma altura. Por ejemplo, si desde el punto donde está t igual a 0 tarda 10 segundos en llegar hasta acá, pues el tiempo que tardaría en bajar sería en 10. Aquí la variable t va contando el instante de que se lanzó. O sea, tarda 10 segundos hasta acá, 10 segundos al bajar, 20 segundos en total, desde que se lanzó. En cambio acá, estos dos puntos, tarda aquí. Aquí es t igual a 3, tarda entonces 7 segundos desde t igual a 3 en llegar hasta la parte de arriba. Cuando llegue a un punto a la misma altura, pues habrán transcurrido 7 segundos a partir de este momento. O sea que en estos dos puntos son 7 segundos en subir, 7 en bajar y estar a la misma altura. En el caso de estos dos, pues son 3 segundos que tardan en llegar hasta acá, 3 segundos que tardan en llegar hasta acá. Pero la variable t cuenta desde acá. Por eso que de repente los tiempos vemos que siempre van aumentando y que en estos puntos que están a la misma altura, la rapidez es la misma.